Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Toda persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde 33 para el mundo, a través del www.ellibertador.com.uy, en una nueva entrega de historias de vida. Hoy sí, más historia de vida que nunca. Vamos a estar conversando con María Jesús, ya la van a estar conociendo, ya se las voy a estar presentando. Antes quiero dar las vías de comunicación, si estás fuera o del país, con el prefijo más 598 y el teléfono 091 99 1210. 091 99 1210, tanto por Telegram como también por WhatsApp. Nos puedes dejar tu mensaje, tu comentario, o también si tenés alguna sugerencia en las distintas columnas que tenemos aquí en Punto de Partida. También en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Contenidos que ahora, antes los colgábamos solamente en YouTube, los videos en alta definición que grabamos. Ahora también van a estar en Facebook. Aquellos que quieren, les queda más práctico verlos por Facebook, porque van a estar ahí colgados también los pueden encontrar en Facebook. Así que bueno, dicho esto, vamos a la columna de hoy, que es Historia de Vida, y vamos a conocer a María Jesús, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Hola, Carlos, un placer, aquí estamos a las órdenes. Bueno, María, contanos un poquito acerca de Soñar a Vivir. Es un libro que acabas de publicar hace muy poquito. Es un poco también un libro testimonial, podríamos decir. Exacto. Cuento en una tercera persona lo que es parte de mi historia, de mi vida, que considero que también es la historia de muchos que quizás hasta el día de hoy no se atreven a contar o no se atreven a hablar, y de donde pude salir y por lo que pensé que podía hacerlo mejor, poder ayudar a una persona mostrándole de dónde yo salí y que se puede convertir en algo mejor de lo que muchas veces tenemos como concepto de vida, que es para lo que somos útiles o para lo que vinimos a esta vida, y muchas veces vamos hundiéndonos en un pozo. Entonces, bueno, es como un testimonio que invita a salir y a mostrar que se puede. Contame un poquito, vos sos de Montevideo, naciste acá en Montevideo, ¿de dónde sos? No, soy nacida en el interior, en Colonia, Suiza. Uh-huh. Con 9 años mi madre me trajo, luego del fallecimiento de mi papá, a vivir a Montevideo, y bueno, y desde entonces vivo acá. Bien, y vivís entonces desde pequeña acá, creciste acá. Vamos a hablar un poquito de lo que es este libro, que se llama De Soñar a Vivir, es así el nombre del título, que hace mucha referencia a una mariposa, que veo que también tenés un collar de una mariposa, creo que es un símbolo muy importante en tu vida. Y bueno, quiero que me cuentes, porque, a ver, si bien vamos a hablar de historia de vida, este libro tiene que ver con una historia de vida. Entonces, vamos a narrar un poco por arriba. Un libro que ella me contaba fuera de cámara. Fue un libro que era capaz que hasta mayor, y que tenía cosas muy duras que tuviste que suavizar un poco, ¿no? Exacto, sí. Pasé un periodo, en realidad el libro tiene desde su inicio 5 años. Uf. Hace 5 años tuve que acudir a una psicóloga, algo que en aquel entonces yo pensaba que no lo iba a hacer nunca, porque bueno, el concepto de psicólogo era para las personas que están mal de la cabeza. Sí. Y bueno, cuando decidí dar ese paso, fui a una psicóloga y bueno,
descubrí que en realidad me hizo más bien de lo que yo pensaba. Me hizo descubrir cosas que ni yo misma tenía. Y bueno, y ella, una de las recomendaciones que me hizo fue que, como a mí me gustaba escribir, pero solamente para mí, bueno, que empezar a usar el lápiz y el papel para sacar todo aquello que tenía adentro y poder ir sanando. Y ese fue el comienzo. Obviamente, como todo lo que uno saca de adentro, sale muy crudo, muy literal y Sí. hasta con palabras que quizá uno no diría o las formas no las diría. Entonces, obviamente, el formato era de demasiada cantidad de hojas. Y en algún momento, cuando bueno, empezó a surgir la idea de eso, plasmarlo en un libro, que fue mucho tiempo después, quien me ayudó en todo este concepto, él me decía, es demasiado crudo para quien pueda leerlo. El que te ayudó es el que hace el prólogo, ¿no? Exacto, Benjamín Parra. Exactamente. Él es un publicista y escritor chileno que vivió muchos años fuera de su país y ahora volvió. Para mí un gran amigo. Y bueno, y él me guió en todo lo que era el formato libro. Primero que nada haciendo una depuración de todo el contenido, porque como te digo, era demasiado crudo quizá, real, pero sin dejar de ser crudo. Y para que las personas que lo lean puedan entenderlo mejor, era necesario ir limpiando y también hacerlo un poco más chico también, ¿no? Claro. Y bueno, hasta que llegamos a este formato y a este tamaño que creo que es el ideal como para que una persona pueda leerlo sin sentir eso que estaba transmitiendo yo desde dentro, pero sí recibir un mensaje. El libro comienza con un capítulo que se llama Megan y la mariposa. Contame un poquito, Megan y la mariposa. Bueno, tanto el nombre Megan como la mariposa son muy significativas. Cuando empiezo todo lo que es mi historia, empieza desde muy chiquitita, antes de los 8 años, que fue cuando falleció mi papá. Mi papá estaba muy enfermo, nunca supe realmente cuál fue la enfermedad que lo llevó a la muerte, pero sé que estaba postrado en una cama. Y mi recuerdo con él era que yo llegaba corriendo de la escuela donde estuviera a pasar el tiempo con mi papá al lado de la cama, y él me llevaba, como no podía salir a jugar conmigo ni ponerse a hacer otras cosas, él me contaba historias en las que éramos los dos partícipes, pero no éramos nosotros sino mariposas. Claro. Él era una mariposa y yo también, entonces de esa manera podíamos volar fuera de donde estábamos, y eso lo usé el resto de mi vida, porque cada vez que pasé las historias que cuento en el libro, que entre ellas está la violación, el abuso, yo cuando pasaban esas cosas atinaba a convertirme en esa mariposa. En mi mente me iba fuera de lo que estaba sucediendo y lograba al menos que el dolor no fuera tan fuerte. Y Megan, en realidad toda la vida quise ponerle Megan a una hija. Cuando tuviera una hija era el pensamiento, se iba a llamar Megan. Bueno, mi hija nació, tiene 31 años, pero no se llama Megan. Se me olvidó el nombre cuando crecí. Y el día que empecé con el proyecto libro, ya forma el libro y quería ponerle un nombre al protagonista, mi hija me dice: mamá, vos tenías un sueño de ponerle a tu hija Megan. Y fue como que cerró, porque el libro es como un hijo. Entonces, Claro. mi hijo y el protagonista. Entonces, ahí está la mariposa, que para mí es tan significativa como volver a recordar a mi papá cada vez que pienso en las mariposas. También Megan, que para mí fue un sueño y hoy es una realidad. Bueno, contanos un poquito acerca de cómo es el contenido. Porque hablas de la fragilidad de esa mariposa, ¿no? Hablas de tu infancia. Contanos un poquito de esa historia de vida. Bien, yo cuento, como lo dije antes, el tema de la violación. Cuando mi papá fallece, por temas económicos, mi mamá se viene a vivir a la capital, a Montevideo, y bueno, y me quedo en Colonia, en donde nací, y en ese lugar, bueno, nos quedamos en la casa de una familia. En ese lugar tengo, por primera vez, conozco lo que es la violación, y bueno, y ahí comparo la mariposa cuando es herida
queda tirada porque no puede volar, una ala está quebrada. Y bueno, y empieza todo un proceso de tener que sanar, pero con el temor de que no puede sanar, porque una mariposa no sabe si va a llegar a sanar como para poder volver a volar. Entonces creo que eso es, cuando hablo de fragilidad, la mariposa herida es lo que considero más frágil, así como un niño cuando es maltratado, abusado, cuando le hablamos mal o cuando tantas situaciones, no solamente la violación, en mi caso fue ese, pero existen tantas otras donde alguien es frágil y a veces nosotros miramos solamente a los niños como frágiles, pero cuando somos adultos también podemos ser demasiado frágiles porque muchas veces traemos, como en mi caso que yo traía todo lo que había sucedido en mi infancia, lo llevé hasta la adultez. Claro. Recién pude hablar con alguien de lo que me había sucedido cuando ya tenía 30 y tantos años por primera vez y me volví a sentir frágil porque cuando lo pude hablar no me creyeron. Entonces ahí también, siendo una mujer adulta, ya madre, y sin embargo me sentí como algo roto que iba a seguir roto, que no iba a poder ser reparado porque no encontraba contención. Claro. ¿Y cómo se da ese contexto de la violación? Porque fue un familiar, fue un pariente, fue un vecino. ¿Cómo se da ese contexto? En realidad, la violación en sí no fue ni por un familiar ni alguien cercano, sí alguien que debería de estar pendiente porque fue en el lugar donde nos estaban cuidando. Era otro jovencito. No tengo, gracias a Dios doy que no tengo una memoria de esta persona, sí del hecho, no de la persona. Sí. Pero se suponía que deberían cuidar de claro, los niños. Y luego más tarde, cuando voy a la casa de mi madre, que mi madre rehace su vida, nos lleva con ella nuevamente y en ese contexto ya no es violación, pero sí abuso por parte de familiares que deberían de estar protegiendo a esas niñas. Claro, pero ¿es abuso sexual o abuso de violencia o abuso o psicológico? Exacto, hay un tema que muchas veces confunden también el tema abuso y violación. Sí, la violación claro, es una cosa y el abuso es otro. En este caso era abuso sexual porque había manipulaciones y manoseos que eran desagradables más después de haber pasado por una violación y una niña de 9, 10, 11 años. Entonces era físico, o sea, y sexual, claro, porque había ambas cosas. Y obviamente en el entorno de mi hogar había mucha violencia física en cuanto a mucha agresión, no hacia mi persona, pero sí a todo el resto. En cuanto a había alcoholismo, entonces eso generaba violencia física, gritos, todo lo que genera que una niña quiera esconderse, como muestro en la tapa del libro, que eso también tiene mucho que ver. Esa niña se escondía cada vez más en un hoyo donde no la pudieran ver y donde ella pudiera estar lo más lejos de eso posible y mirando lo que soñaba, por eso el título, soñar un mundo que ella no tenía permitido vivir porque era fuera de su realidad. Sí, que quien te escucha hablar dice que sos extrovertida o que sos muy suelta para hablar, pero sin embargo no fue así durante mucho tiempo de tu vida. Además hay un capítulo que aquí dice seguir cuando el mundo, la infancia de Megan, seguir cuando el mundo se ve oscuro. ¿Cómo era seguir esa época? Y bueno, yo siempre digo que lo que ven ahora no era ni cerca de lo que veían cuando yo era ni siquiera niña. Cuando fui ya mujer y mamá todavía era así. Me veían todo el tiempo sonreír, me veían todo el tiempo alegre, pero era simplemente una máscara porque dentro mío yo era triste y realmente no sentía que mereciera vivir. Directamente era eso. Yo pensaba que estaba en este mundo para complacer a los demás y no para mí, era el concepto que tenía. Por eso consideraba que estaba en un mundo oscuro, o sea que mi vida no tenía un valor, directamente no tenía valor ninguno. Era simplemente ser usada o era servir al resto, pero de la manera más denigrante, o sea, ni siquiera servir como sirve alguien con amor. Era servir desde la manera de que el otro como quisiera, yo tenía que estar dispuesta. Y era lo que había entendido para lo que servía.
Claro. ¿Te condicionó mucho en la vida eso para tomar decisiones, por ejemplo? Sí, totalmente. Por ejemplo, bueno, quise rebelarme de una manera, decirme al cumplir los 18 años y irme de esa casa donde veía que era todo en ese método, porque una de las cosas que escuchábamos continuamente era de que cuando fuéramos mayores recién ahí íbamos a poder tomar las Claro. riendas de nuestra vida. Y bueno, yo el día que cumplí los 18 años decidí tomar riendas, que pienso que no fue ni buena ni mala una decisión, fue una decisión que me llevó a no Sí, hacer vos lo las que cosas querías correctas. era huir de esa Exacto. situación, ¿no? Exacto. Escaparte de esa situación. Exacto. Y en realidad cometía un error atrás de otro. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien porque veía, no, pero de acá estoy saliendo. Daba un paso, pero cometía otro error y cometía otro y traía como esa escuela y ese miedo, de que me volvieran a pasar ciertas cosas, pero repetía sin darme cuenta mucho de los parámetros de lo que ya había pasado. Claro, Entonces es como que lo que pasé lo fui llevando como una mochilita cargada todo el tiempo hasta la adultez. claro. ¿Y cómo era el contexto en lo familiar? Porque vos me decís que se supone que los padres están para proteger a los niños. ¿Cómo se da ese contexto en el cual hay una situación de abuso y sos rehén? ¿Cómo lo veías vos en ese momento? Porque yo supongo que tu madre no querrías que estuvieras pasando por esa situación, ¿no? En realidad mi mamá creo que nunca se dio cuenta. Mirá, Si hablamos de lo que a mí me ha costado en estos años desde que pude hablar, me ha costado muchísimo más perdonar a mi mamá Mirá. que al resto, que muchas veces uno piensa, no, perdonás al abusador, pero a mí me costó mucho más perdonar a mi mamá y muchas veces tengo que volver a pensarlo y a volver a perdonarla porque duele de pensar de que vos tenés criaturas chiquitas a tu cargo, son tu responsabilidad. pero esa situación de que no se da cuenta era porque no te creían en la situación o porque simplemente la ignoraban. Yo creo que mamá no se daba cuenta porque ella estaba en su mundo. Su mundo era ella Sí, y no veía lo que le pasaba a los hijos. Ella estaba centrada mucho también en lo que a ella le estaba pasando, que ella se había vuelto a casar con un hombre que no sé si era alcohólico o ahí fue cuando empezó con el alcohol. Era violento, con mis hermanos también. Entonces creo que también ella lo que más trató era de protegerse a sí misma y no se daba cuenta de lo que nos pasaba, o por lo menos eso era lo que yo como niña quería creer, y tampoco yo tenía las fuerzas de hablarlo, porque al ver el contexto en el que ella estaba viviendo, intentaba también de que ella no sufriera a causa de mí. O sea, pensaba que lo mío no era algo que tuviera que agregar heridas a mi mamá o a mi familia. claro. No, como que no quería ser una carga de tu madre, digamos Exacto, exacto. Y eso, bueno, hizo que mi mamá no me pudiera proteger y también pienso que ella, si bien mi pensamiento es que ella no se daba cuenta, sí se daba cuenta, quizá era más fácil dejarlo que evitarlo, porque en cierta manera y mal quizá la entiendo, porque ella quedó viuda con 6 hijos, 5 de los que se tuvo que hacer cargo sola, una mujer muy joven, sola con 5 hijos, y cambiar toda su vida y empezar, y al rehacerlo, quizá tenía el temor de quedarse nuevamente sola, ya no con 5, quizá con 3, pero quizá en ese entonces, estamos hablando hace muchos años atrás, 40 años atrás, no era lo mismo, y para ella quizá en su mente era como mejor que este hombre manosee a mi hija que el quedarnos en la calle. Y no es que la justifico, la perdono en ese sentido, pero sí creo que ella lo pudo haber hecho con ese sentido, o sea, aunque lo viera, mejor mirar para el costado. Y bueno, y esas decisiones que tomaste vos después de salir de tu casa te llevaron a otras situaciones también complicadas, entonces. Y sí, opté, por ejemplo, con la idea que yo tenía, que era de ser un instrumento. Yo me fui a vivir a Buenos Aires, en realidad Argentina. Me fui con lo que tenía puesto, una mochila.
sin nada en absoluto, y bueno, a ver, pensaba que iba a ser mejor sí o sí. Y en ese contexto, si bien siempre digo, no llegué a lo que es el prostituirme en sí, porque yo no cobraba por hacer ejercicio de esto, sí llegué a estar a disposición, es una manera de decirlo. No me importaba con quién, no me importaba sentir nada, simplemente el ser, el estar acompañada de alguien o el ser algo importante para alguien, aunque fuera un ratito. Y cuando eso terminaba, yo ya me daba cuenta que en realidad era peor, porque volvía a donde yo vivía y mi cuerpo principalmente estaba destrozado y mi mente peor, porque sentía un dolor más grande y volvía como todo aquello a mi mente de lo que había pasado de niña, y era volver a lo mismo y lastimarme cada vez más. Claro. Y bueno, y así las decisiones una tras de otra. Eso era tipo como que no había una sola decisión que tomara que fuera cabal o que fuera sabia. Y en ese proceso que vos estabas, en ese camino de vida, mejor dicho, que vos estabas, ¿buscabas una salida o estabas a la intemperie? A la deriva, por decirlo así. En mi mente sí, en la mente sí, pero mi cuerpo como que no respondía a lo que mi mente me decía, porque quería y era mi sueño poder lograr eso, el ser amada, el poder estar con alguien que realmente quiera estar conmigo, no por sacarme algo o por tomar algo de mí. Y en algún momento, cuando éramos chicos, mi madre y mi padrastro nos habían llevado a una iglesia en donde nos habían hablado de Dios, donde nos habían hablado de ese padre que yo no tenía físico, pero que me amaba, que me cuidaba, que estaba permanentemente, y era algo recurrente en mí. El pensar en que quizá era verdad lo que me habían dicho, quizá podía haber existido esa persona, pero me costaba sentir que lo tenía ahí. Era como, sí quisiera saber que existe, pero era como algo lejano, algo que era para otros, no para mí. Claro. Bueno, hay un capítulo que dice: un nuevo amanecer es posible, vivir conforme al corazón agradecido. ¿Qué pasó? Y bueno, porque vos me decís que conocías acerca de un Dios que cuando era chica, bueno, parece que le enseñamos la palabra de Dios a los niños y aun cuando fueren viejos se acordarán de ella, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo es que puede florecer la palabra en esas circunstancias? Pero sin embargo, en tu vida hubo una transformación, ¿no? Sí, total. Bueno, yo ya con 30 y pico de años, ya ni me acuerdo, me había divorciado del papá de mis hijos, pero igualmente no había encontrado algo por lo que vivir, me sentía como que no valía la pena vivir, y en mi mente todo el tiempo sentía de que ya no tenía que estar en este mundo. A pesar de que tenía a mis hijos muy pequeños, tomé la decisión de un día para el otro de quitarme la vida, preparé todo para suicidarme, y ese día dejé a los chicos con su papá y decidí llevarlo a cabo. Yo suelo decir que era como un autómata, porque ni siquiera quería pensar, y preparé todo para ese momento, y en ese momento me acordé de ese Dios que me habían hablado, que yo creía que conocía, que había conocido, que en algún momento le había pedido que viniera a mi vida, y bueno, y tomé la decisión porque en realidad estaba automatizada en matarme, pero por dentro quería que alguien me rescatara. Siempre digo que los que se quieren quitar la vida en realidad no quieren, están buscando alguna salida antes. Y bueno, y en mi caso llegó a tiempo, porque ese día sentí algo especial. Bueno, yo lo relato en el libro, la manera en que Dios volvió a mi vida, que creo que no es que volvió porque Dios siempre estuvo adentro de mí, el tema es que yo no lo dejaba actuar, y ese día realmente llenó todo eso que yo creía que no valía. Como digo, no fue de la noche a la mañana, ese día realmente sentí la presencia de Él.
yo utilizaba mucho a mi papá de escudo y siempre que hablaba en mis sueños o en mis pensamientos hablaba con mi papá que había muerto, que para mí era mi Dios. Ese día hubo un cambio y mi papá pasó a ser Dios. Es más, yo cuando hablo de Dios por lo general hablo de papá. Y ahí comprendí que sí era amada y que sí había sido amada desde el momento que mi mamá me tenía en su vientre, que fui pensada y que cada cosa que pasé no era en vano. Y bueno, y ahí sentí ese abrazo real. Llegaron, bueno, primero que nada yo le pedí que si existía, que me lo demostrara. Porque era como que tenía que sentir algo, ver algo, como para realmente creerlo. Y bueno, Dios hace las cosas como quiere, ¿no? Hizo que... Si uno planifica como que sean las cosas, pero Dios dice, exacto, yo no soy así. Exacto, y él, si me preguntás cómo, no sé, porque ni las personas que fueron usadas en ese momento lo saben. Golpearon a mi puerta y lo único que me dijeron fue Dios te ama. Oh. Y era lo que yo necesitaba, no necesitaba que me hablaran de un montón de cosas, era simplemente que me dijeran esas palabras, obviamente. Después yo comprendí que venía de parte de Dios y ellos formaron parte hasta el día de hoy, son parte muy importante de mi vida, de mi hogar y de mi familia, porque mis hijos también son parte. Y bueno, y a partir de ese día mi vida hizo un vuelco total, porque realmente empecé a sonreír de verdad, no para la cámara, no para que la gente lo viera, sino porque mi corazón realmente siente alegría. Y si no siento alegría, no sonrío. Es claro. La verdad. Entonces hubo un cambio total dentro tuyo. No fue solamente cambiar la manera de... Si bien tenés cambiar la manera de pensar, hay una transformación de adentro, del espíritu. Exacto, sí, porque empecé primero que nada a querer vivir con mucho más fuerza, que antes como que las ganas, el deseo se me iban yendo, a pesar de que a veces miraba... Y no fue solamente un sentimiento. No. Porque un sentimiento se te va. Capaz que ese día te sentiste bien y al otro día te volvieron las ganas de matarte. No. Gracias a Dios que nunca más, y es más... Creo que parte del libro también es eso, el poder impulsar a aquellos que puedan tener deseos de quitarse la vida, o familiares o conocidos que tengan ese deseo, que encuentren que no hay que llegar a ese límite. Yo llegué hasta el momento de tener la soga ahí adelante mío, pero lamentablemente muchos logran hacerlo y llegar al momento ese. Pero Dios me mostró que Él está continuamente conmigo, que Él está abrazándome, y aún... hay momentos en que uno puede tener tristeza, puede estar con dolor, puede pasar circunstancias feas, pero no es lo mismo cuando tenés a Dios en tu vida, porque Él te ayuda a pasarlas de otra manera. Y eso es lo que hay adentro de mí. O sea, no es solamente un sentimiento que mañana se va, o como el aire que se fuma, sino que es algo permanente. Claro. ¿Y qué trajo Dios a tu vida? Porque pudiste perdonar. Sí. Yo no digo que haya sido un proceso de decir, yo Dios mío, perdoné. Pero comenzó también dentro tuyo, supongo yo, un proceso para perdonar a aquellos que te han hecho daño. Sí, o sea, es como decís, el proceso no fue de un día para el otro, no es de un día para el otro, porque todos los días tengo que tomar la decisión de perdonar. A veces me cuesta más. Y a veces te vienen recuerdos o pensamientos de aquello que pasó, y es como que decís, ¿por qué perdoné? Y es como que querés largar ese perdón y volver y decir no. Y bueno, pero es como cuando te caes y te haces una herida grande, la cicatriz la ves. Exacto. No estará el dolor, no estará la herida, pero la cicatriz la ves. Exacto, es así mismo. Yo todos los días cuando me levanto tengo como una rutina, ni bien abro los ojos o me despierto, decirle a Dios, perdóname por lo que todavía no perdoné, y ayúdame a perdonar, porque es como que lo necesito. Y antes de acostarme, mi oración es también ayúdame a amar y a perdonar, porque también van de la mano el perdonar y amar. Que el perdonar no significa, primero, ni que voy a olvidar, porque olvidar no puedo olvidarlo, pero sí recordarlo de otro lado, de otra manera.
ya no desde el dolor o de la rabia, la bronca que tenía por lo que había pasado, pensando, ay, era una niña pequeña lo que me pasó, sino mirando. Y a mí mientras escribía este libro, que yo muchas veces ya en el proceso final le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que querés que yo haga con esto? Porque no quiero que sea un libro simplemente que esté en una librería o que alguien lo tenga en su casa y lo lea y basta. Y yo entendía de parte de Dios que en realidad yo tenía que perdonar, porque Jesús, cuando murió en esa cruz, murió no solamente por el bueno o por la persona que sufrió, sino por el otro. Y al perdonar, lo que estoy haciendo también es ayudando a la otra persona a que conozca a ese Dios, porque Dios lo perdonó. Y si Dios perdona, ¿por quién soy yo para no hacerlo? Entonces, cuando la palabra dice también de que hay que perdonar a todos, es a todos, no es al que hace algo malo, mejor no, y al que hace algo bueno. Sé que muchas personas no entienden el perdonar a alguien que hirió. Desde mi lado, a mí me costó mucho, sí, perdonar. Perdonar a mi madre, perdonar al quien me violó, perdonar a mi padrastro por lo que hacía, Hay un montón de cosas para perdonar. Pero si no ejercemos ese perdón, el que termina mal somos nosotros. Porque sé que muchas veces se dice perdonar te sana a vos y el otro que se arregle, y en realidad al perdonar es un juego de todo el conjunto. Yo lo perdono a él y a la vez le estoy dando una herramienta a la otra persona para que tenga la oportunidad de hacer las cosas bien. Va en él si sí o si no, pero a la vez me hace bien a mí, me va sanando a mí. Pero es que el odio trabaja de esa manera, ¿no? Vos odias, pero a la persona que odias no le hace daño como el que está odiando, ¿no? Exacto. Es así, sí, porque yo, por ejemplo, tuve 30 y tantos años guardando eso en mi corazón y sintiendo pena en cierta manera por lo que había pasado y llevando las consecuencias a toda mi vida. Y yo no sé si estas personas que hicieron esto, ellos cargaron siquiera un día con eso. Claro. No he tenido la posibilidad de hablar con todos ellos, pero con quien hablé no le dio el valor y al día de hoy sigue siendo la misma persona. Entonces me doy cuenta que es un ejercicio que yo tengo que hacer de perdonar por mí primero, porque si yo no me perdono a mí y perdonarlo a él, no es lo mismo. Mi vida va a seguir en el mismo pozo o en el mismo sufrimiento, y yo en realidad quiero salir adelante, cambiar y ser mejor persona. Sí, hay una cosa que a veces la persona que ha sufrido abuso primero se tienen que perdonar a sí mismos, ¿no? Porque muchas veces se sienten culpables ellos y que ellos son los que llevaron a la consecuencia, ¿no? Pero no es así, o sea, pero sí. A veces hay que perdonarse primero uno para empezar a perdonar. Bueno, en la Biblia dice que tenemos que amarnos nosotros, sí, para llevar ese amor al otro. Y lo mismo pasa con el perdón. En mi caso, yo siempre hablo de mi caso, porque si bien conozco otros, no voy a hablar de otros. En mi caso, desde la primera vez yo pensaba que yo había sido la que había causado que la persona... No incitado, porque con 8 años claro, como que uno no tiene mucho... Obviamente, sí, pero sí desde ese momento yo pensaba que era por algo mío, que él había hecho eso o había hecho por tiempo eso, y lo que él decía o hacía causaba ese pensamiento en mí. Y también el temor de que si yo decía algo, yo hacía algo, haría daño al otro. Entonces era como más carga para mí y decir, no, mejor no hablo porque yo fui la culpable. Yo tenía que haber sido así, tenía que haber sido asá, y provoqué que esta persona hiciera esto. Y en realidad no. Quien hace daño lo hace no porque alguien lo incite o porque le diga haceme. Nadie le va a decir a otra persona pegame para que la otra persona esté mejor, o por lo menos lo que yo creo que no. Entonces si yo no aprendo a amarme y a perdonarme por cosas que yo no era culpable y así igual pasaron, entonces ¿cómo puedo perdonar y amar al otro? ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por esta situación, que está escuchando, quizás es alguien en la radio o alguien que está mirando y está pasando por esta situación?
¿Cómo podría proceder? Ponete en el lugar de una niña, de una adolescente, de una mujer casada que puede estar recibiendo también abuso. Sí, mujeres y hombres, porque Sí, mirá y que hombres son también. muchos Sí, los sí. hombres, son Es muchos verdad, los conozco hombres. unos cuantos casos de hombres. Sí, es verdad. Yo lo que les puedo decir que, primero que nada, que se puede salir de ese pozo donde está. Segundo, sé que lo que hizo no es culpa de ellos, porque, como hablábamos, o sea, muchas veces sentimos culpa, miedo a hablar, que fue lo que me hizo a mí el pasar tantos años en silencio guardando y me provocó peores cosas. Pero que tengan la valentía de encontrar con quién hablarlo, porque no es con cualquiera. Esto no es salir a hablarlo con el primero que encuentren. Muchas veces ni siquiera con quien compartimos, en caso de si fuera una persona casada, con quien compartís la cama muchas veces no lo podés hablar. Pero siempre hay profesionales o personas referentes o amistades o alguien que vos sepas que podés confiar y que no te van a juzgar, que te escuchen con el corazón realmente, y bueno, y que busquen ayuda, porque la hay buena ayuda, y en mi caso la ayuda más importante fue Dios. Sé que no todo el mundo tiene las mismas creencias que yo, o que muchos, pero para mí mi pilar es Dios. Al que recurro cada día es Dios. Yo cada día voy, y cuando empecé con todos estos temas, yo tenía creo que lo cuento en el libro también, de que yo solía, cuando estaba con mucho dolor, irme a la Rambla en la noche cuando mis hijos ya dormían, y gritaba, porque era mi única manera, no tenía con quién hablarlo, no tenía con quién contar, y que no me juzgaran, porque eso también pasa. Pero descubrí que con Dios ni siquiera tengo que hablar, es con el corazón. Él conoce mi corazón, pero a veces llorando en mi cama, he conocido que Él me abraza, y bueno, y creo que quien pueda estar pasando o haya pasado por algo similar o peor, porque a veces son cosas peores, que hay un refugio en Dios, y también en la búsqueda de profesionales o de personas que puedan ayudarlo, pero que no se lo dejen guardado, y que busquen siempre cómo salir. Hay salida. Haciendo un poco la analogía de la mariposa, ¿no? Primero es un gusano, ¿no? Después una mariposa. En tu vida entonces sos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. ¿Es verdad que son todas nuevas? Sí, porque creo que te enseña a buscar nuevas cosas. Como vos decías, el gusano lo único que tenía estaba en ese capullo y no podía hacer más nada. La mariposa puede salir y buscar y hacer cosas nuevas. Y entre esas cosas nuevas creo que lo que yo he logrado es poder hablar con personas y llegar de otra manera, que antes simplemente el temor de que fueran a ver en mí algo me cohibía el hablar. Y bueno, y ha cambiado en todo, porque he querido salir adelante, he querido mostrar a otras personas y ser otra persona. Y en eso creo que ha cambiado completamente. Y obviamente que en las cosas de Dios ni hablar. He querido ser más, parecerme cada vez más a lo que era Jesús cuando estaba en la tierra. Y fallo continuamente, pero continuamente lo vuelvo a intentar. Bueno, contanos un poquito, ¿dónde podemos conseguir este libro? ¿Por qué vía podemos conseguir el libro para que la gente la pueda adquirir, pueda tener esa buena lectura y conocer un poco tu historia y saber que tiene también una salida? Bueno, el libro está en los dos formatos. Tengo el formato impreso y está el formato digital. Yo tengo una página que no es la personal, sino una página en la que hablo del libro y hablo de muchas otras cosas que tienen referencia a todo esto. La página es en Instagram y en Facebook, y también tengo el Gmail, que es de la misma, es Fui Como Tú, se llama la página. Tiene la portada del libro, si la buscan tanto en Facebook como en Instagram y en Gmail. Y allí, bueno, si es necesario, cuando se comunican, hablan conmigo directamente y podemos contactarnos por WhatsApp si necesitan y se los hacemos llegar. Por el momento no lo tengo en ninguna librería. Muy bien. Bueno, gracias María por haberme acompañado. La verdad que es muy interesante todo lo que contás, tu historia de vida, de soñar a vivir.
porque lo soñabas, ¿no? Soñabas con tener una salida, con ser feliz y ahora lo sos, ¿no? Exacto. Bueno, es como la portada lo muestra, ¿no? Pasé de esa niña que estaba en un pozo oscuro a mirar por una cerradura simplemente lo que podía ser y soñarlo, a vivir del otro lado. Lo que soñaba creo que lo estoy viviendo. Tengo 2 hijos que son para mí el tesoro más grande que Dios me ha dado y que me acompañan en toda esta historia que es mi vida. Y creo que me ha permitido todo aquello que yo soñaba mientras estaba en ese lugar, empezar a verlo y a todos esos colores que hay, que se conviertan en realidad. Sí, le encantan los colores, le cuento. Le encantan nuestros cuadros que tenemos acá atrás. Está enloquecida con los cuadros. Bueno, gracias María, en serio, por haberme acompañado. Les recomiendo la lectura de este libro y ahí pueden hasta conversar con ella en sus redes sociales y saber más. Si la quieren tener en algún lugar para hacer alguna charla, lo que sea, ella está dispuesta también. No te negás a esto. Mira, yo te estoy vendiendo y no sé si es verdad. Sí, en donde quieran, coordinando, no hay problema. Bueno, gracias María por habernos acompañado y bueno, nos reencontramos prontamente en alguna otra charla que tengamos, ¿eh? Perfecto, cuando quieras y acá estamos a las órdenes.